Pues vamos a ver el tema de DHCP. Este vídeo está pensado para que podáis utilizarlo en ese tiempo online en el que desde casa os preparéis para la materia, de manera que vosotros podáis adquirir ahora el conocimiento teórico de cómo funciona el tema de DHCP y con el resto de servicios durante el curso iremos haciendo igual. Y de esta manera vosotros pues ya podéis venir a clase con los conceptos claros y en clase me limitaré, esta es la idea original, en clase me limitaré a resolver dudas si las hay con respecto a estos conceptos teóricos y a pasar a lo que es la práctica y aprovechar el tiempo en clase en el desarrollo de las prácticas trabajando los servicios que vosotros os habéis podido preparar en casa. Esto es lo que se le llama la tecnología de la clase invertida permite que vosotros podáis pues, aprovechar mejor el tiempo que estamos en clase. Vamos a empezar entonces con el servicio de DHCP, es el primero de los servicios que vamos a ver en esta asignatura. En primer lugar, DHCP significan las siglas Dynamic Host Configuration Protocol. Es el protocolo de configuración de host dinámico. Básicamente sirve para la asignación de direcciones IP en cada uno de los hosts de la red, en cada uno de los dispositivos que tienen que llevar direccionamiento IP. Sirve tanto el DHCP, tenemos tanto la versión para IPv4 como para IPv6. Vamos a ver, la IPv4 es la más común actualmente. Sabéis que tenemos dos tipos de asignación de IPs, la asignación manual o estática y la asignación dinámica o automática. Hablamos de asignación de direcciones manual cuando nosotros entramos directamente en cada una de las máquinas y asignamos a mano en su configuración la dirección IP que debe tener, la máscara que debe tener, la puerta de enlace que le corresponde y otros datos que puede necesitar como DNS y así. ¿Cuándo tiene sentido que en una red asignemos de manera manual siempre? Pues en máquinas o dispositivos que jamás deben de cambiar de dirección IP. Veis ahí, en el ejemplo veis ahí, pues, routers, impresoras, servidores. No tiene ningún sentido que la impresora, por ejemplo, tenga su IP automática. Si la tuviera automática y no hiciéramos ninguna configuración para evitar el problema que os explicaré ahora, podríamos tener dificultades. ¿Cuáles? Imagina que tu impresora tiene la 192.168.1.10, por ejemplo, y tú configuras tus PCs para que impriman por esa IP. Ahora la impresora está apagada, se reinicia todo. La impresora está apagada. Iniciamos el servicio de DHCP. Si no está reservada esa dirección IP para la impresora, cualquier máquina que pueda arrancar en la red podría, si es una IP libre, podría solicitarla y se le asignaría. De esa manera, la configuración que tú previamente has hecho, que vas a mandar las impresiones a la IP 1.10, no estarán llegando a una impresora, sino que estarían llegando a otro dispositivo. Y esto puede provocar un problema. Las impresoras han de tener o IP fija o una IP, si es automática, reservada para que siempre obtengan la misma. Por lo mismo, tenemos los servidores que han de tener su IP fija, los routers que han de tener su IP fija también. Por ejemplo, el servidor de DHCP, él mismo no puede tener una IP automática, porque ¿quién se la va a asignar? Él debe tener una IP fija, así como routers, etc. Además de la asignación manual, tenemos la asignación de direcciones automática, que esta sí que se aplica, como dice la exposición, a equipos que no necesitan pues una dirección específica. Normalmente los equipos de usuario, que nos da igual que tengan la IP 1.10, que la 1.11, que la 1.12, no importa. Y sobre todo, lo vamos a hacer cuando tenemos mucha cantidad de equipos, porque si tenemos 3 equipos, casi que vale más la pena montarlos a mano, nos va a dar menos trabajo poner la IP a mano, que montar un servidor de DHCP para que reparta 3 IPs. Pero si estamos hablando de un entorno en el que tenemos una red de ordenadores en la que hay 30, 40, 50, como en Stucom, que tenemos una gran cantidad de ordenadores, calcula las aulas de informática que hay, por 20 o 30 tranquilamente nos salen 300 ordenadores, no puedes ponerlas a mano. Además del riesgo que supone ponerla a mano, porque fíjate, las ventajas de ponerlas automáticas es que se evitan errores y conflictos de IP. ¿Por qué? Porque si las pongo a mano, podría ser que en la gran cantidad de IPs que yo tuviera que configurar en una red grande, alguna IP la repitiera, por ejemplo. Entonces, con el DHCP se evita eso. Se centraliza la administración con la asignación automática. Es decir,
no tengo que irme moviendo por todas las aulas. Estando sentado en la consola de DHCP puedo administrar todo el servicio de toda la red. Se ahorra tiempo y la administración es mucho más simple. Aquí veis, en esta diapositiva, veis en un cliente Windows la diferencia de la asignación de forma dinámica y la forma estática. La forma dinámica sería que mantuviéramos marcado obtener una IP automáticamente, y de manera estática sería usar la siguiente dirección IP, donde pondríamos la dirección, la máscara y la puerta de enlace. Lo mismo se puede hacer para el DNS. Podemos tener el DNS de obtención automática o marcarlo nosotros. Bien, hablando acerca del protocolo de DHCP, hay un predecesor, que es el protocolo BootP. Este protocolo se presentó en el año 1985 y se permitía la configuración de IPs de las máquinas sin disco. Para aquella época era común que en muchos ordenadores no existían los ordenadores personales. Lo que teníamos eran pues grandes servidores, grandes mainframes, como se denominan, y las pantallas en las que trabajaba el puesto de trabajo donde estaba el usuario era sencillamente era un puesto de trabajo, no era un PC, no tenía autonomía. Su procesamiento lo hacía a través del mainframe. Por eso con esos dispositivos lo único que hacíamos era arrancarlos. Para que arrancar y cargar el sistema operativo se le podía poner un disco flexible, un floppy, y lo cargaba en memoria el sistema operativo y a partir de aquí se conectaba al mainframe y empezaba a trabajar. Claro, como no tenía una configuración en un disco duro propio donde se pudiera guardar las configuraciones, había que tener un protocolo que dispensara la identificación de la red de ese dispositivo que se conectaba en el momento que nosotros arrancábamos. El modelo que utilizaba era un modelo cliente-servidor. Aquí explica un poquito el funcionamiento de ese protocolo que nos sirve para poder entender de dónde salió el DHCP. Porque en este caso se asociaba una dirección MAC, la dirección física del dispositivo que había que asignarle una dirección IP, pues se asociaba esa dirección MAC a una dirección IP y por lo tanto había un pool, había un conjunto de direcciones IPs asociadas cada IP a una dirección MAC. Si la dirección MAC no estaba en la tabla, no se asignaba. Eso quiere decir que tenía que haber un trabajo de administración previo en el que se dieran de alta todas las MACs de los dispositivos y tenía que existir una tabla en la que hubiera un match entre MAC y dirección IP. Cuando arrancaba el cliente, enviaba un mensaje mediante broadcast a toda la red diciendo que solicitaba una IP por BootP request y ahora el servidor, al oír ese mensaje, porque era enviado por broadcast y por lo tanto lo oían todos los dispositivos de la red, respondía con 4 parámetros. Aquí tenéis, el cliente hace la solicitud, lo envía con una IP de destino 255.255.255.255, es decir, broadcast, su origen 000 porque no tiene IP y la respuesta, fíjate que es lo que le devolvían era la dirección de IP, la dirección de la puerta de enlace, la máscara de sublet y una dirección de DNS. A partir de los años 90, el protocolo de DHCP se lanzó para superar las limitaciones que BootP tenía. Una de las principales es que si no había registro de la MAC, no había posibilidad de que se conectara la máquina, ¿no? DHCP se diseñó para superar esas dificultades. También es un modelo cliente-servidor, pero ahí administra la asignación de conjuntos predefinidos de pools de direcciones IP, pero no tiene que estar dada de alta la MAC. Cualquier solicitud que haya, él atiende, sin necesidad de que esté la MAC registrada. La podríamos registrar para que siempre le diera la misma dirección IP, pero si no está registrada, pues las IPs pueden ir cambiando. Como dice ahí, se pueden configurar para asignar IPs permanentes a servidores, lo que os decía de asignarlo relacionado con su dirección MAC, IPs no permanentes, como dice ahí, bajo demanda, es decir, el host hace una solicitud, el servidor ve la solicitud, responde con una dirección IP y un tiempo de lease, un tiempo de alquiler. El tiempo de alquiler que lo configura el administrador es el tiempo en el que esa dirección IP va a ser válida para ese host. Si no hay petición de renovación de ese alquiler, porque el host, por ejemplo, se apaga y no se vuelve a encender, pues cuando vence el tiempo de asignación, esa IP queda libre y se puede asignar a otro dispositivo. Generalmente, la verdad es que cerca del 50% del periodo de lease el cliente empieza ya a pedir la renovación. ¿Por qué? Porque podrían haber
muchas dificultades en la red y se quiere ir sobre seguro. Podríamos, en el momento que hacemos la solicitud de renovación, pues podría haber un broadcast y que hubiera colisiones y no llegara a nuestra trama. Podrían pasar mil cosas. Así que si tenemos puesto, por ejemplo, 8 horas de lease, en la hora número 4, el cliente, si sigue encendido, va a pedir una renovación de su IP. Y entonces ahora el servidor se anota que renueva la IP por 8 horas más y la sigue teniendo. Y al cabo de la mitad del tiempo del lease vuelve a solicitar renovaciones. Y así irá funcionando de manera que si no apagamos ese PC y va pidiendo sus renovaciones correspondientes, pues no vamos a tener dificultades. Es importante asignar un tiempo de lease realista. ¿Por qué? Porque podemos tener la tentación de no poner ese parámetro y dejarlo en infinito. Según qué configuración de HCP puede venir el tiempo de lease es infinito o muy, muy, muy grande, muy grande. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Pues puede ocurrir que se nos agote el pool de direcciones IP. Si nosotros vamos sirviendo IPs a equipos nuevos, pero no podemos utilizar las IPs de otros equipos que ya no las utilizan, llegará un momento que nos quedaremos sin direcciones IP. Eso pasó, por ejemplo, en la Wi-Fi de Estocolmo hace muchos, muchos años. Ni siquiera habíamos pensado en esta característica y ocurría eso. Se iba sirviendo IPs y claro, imagínate portátiles, móviles, todo ese tipo de dispositivos que se van conectando y se les asignaba una IP y esa IP pues virtualmente se la quedaban siempre porque no había tiempo de lease asignado, estaba en el infinito. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que llegas, si la dirección es una clase C estándar /24, por ejemplo, pues ya sabéis que tenemos 254 posibles hosts que podemos utilizar. Pues en el momento en que hubieron más de 254 solicitudes de que se inició la Wi-Fi, pues dejó de haber internet. Para aquellos que venían nuevos, los que estaban tenían, pero los que venían nuevos, a pesar de que se conectaban y a pesar de que la clave de la Wi-Fi podía ser correcta, no se les daba dirección IP. ¿Por qué? Porque había un montón de direcciones IP reservadas de dispositivos que no se habían vuelto a conectar. Por eso, este es un ejemplo de la necesidad que tenemos de ajustar bien el tiempo de lease. Aquí tenemos algunas de las diferencias que hay entre los protocolos BootP y DHCP. BootP es un mapeo estático, como decía, DHCP mapeo dinámico. BootP la asignación era permanente porque la escribo en una tabla. DHCP se permite el alquiler de direcciones. En el BootP solo había los 4 parámetros que os dije, dirección IP, máscara, puerta de enlace y DNS, un DNS. En el DHCP tenemos hasta 30 parámetros de configuración. Puede haber dominio, puede haber otros DNS secundarios, puede haber configuración WINS, etcétera, etcétera. Lo iremos viendo con detalle. ¿Cómo se asigna la dirección IP por DHCP? Bueno, hablaba antes de una asignación manual o estática en el que el servidor se asocia una IP a una MAC y por lo tanto se mapean automáticamente, se mapean de manera estática, quiero decir. Luego hay una asignación automática en el que tenemos un alquiler ilimitado hasta que el cliente la libere. Y luego tenemos la asignación dinámica, que es la más utilizada, en el que el DHCP alquila una dirección a un cliente por un periodo de tiempo limitado y cuando se libera la IP, pues se puede seguir utilizando. Utiliza el protocolo UDP como protocolo de transporte, eso quiere decir que no hay un handshaking, que no hay un saludo de 3 vías, no se mira si el servidor está vivo antes de enviarle la solicitud, sencillamente el cliente arranca y manda un broadcast pidiendo en la red que alguien le escuche, por favor, y le envíen una IP. Ese es el funcionamiento de UDP. Se trabaja con los puertos 67 y 68 y es cierto que podría haber más de un servidor de DHCP en la red. Si hubiera más de un servidor de DHCP y respondieran 2, pues el cliente se quedaría con el que responde antes. ¿Veis? Aquí podemos ver cómo es la operación. El cliente lanza un paquete por broadcast, un paquete que se llama DHCP Discover. Ahora el servidor que recibe ese paquete, porque lo recibe todo el mundo y él es un servidor de DHCP, lanza una oferta. El cliente que recibe esa oferta, si le parece bien, hace una solicitud sobre esa oferta, se la quiere quedar y ahora finalmente el servidor le indica con una CK, con un acknowledge, con un OK, que le ha asignado esa dirección IP y a partir de aquí ya la puede utilizar. Fíjate que aquí se describe el trabajo en que habría en la red para 2 servidores. Imagínate que el cliente lanza su DHCP Discover por broadcast y la red, por
circunstancias que sean, hace que llegue primero al servidor 2 que el servidor 1. El servidor 2 se entera antes y por lo tanto hace una oferta. El servidor 1 se entera después y hace otra oferta. En el momento en que el cliente recibe la oferta, acepta la oferta. Y ahora, claro, aquí recibe una segunda oferta, pero él ya aceptó esta. Por lo tanto, esta de aquí no la va a... no la va a aceptar. Esta oferta informa de que no la va a aceptar y por lo tanto se queda con esta que ya quedó y el servidor 2 dice por unicast, solamente a él, le dice que le asigna esa dirección IP. Ojo, una cosa importante, esta dirección IP es una dirección muy importante y especial. Haríais bien en tenerla muy presente. Podría ser que en alguna ocasión arranquéis vuestra máquina, no tengáis red y miréis la dirección IP y os dé una IP como esta, una clase B 169.254.00/16, ¿vale? Una dentro de esta red. ¿Qué está pasando? Esto es un invento de Microsoft, en el caso de los clientes de Microsoft, es un invento en el que el cliente, el sistema operativo Windows, si detecta que él tiene configurado obtener una IP automáticamente y pasado el tiempo no recibe solicitud a su broadcast, como dice ahí, él cada 5 minutos va a ir preguntando, pero si no recibe un broadcast, no recibe respuesta a su broadcast, él va a ponerse esta dirección IP. ¿Qué conseguirá con eso? Conseguirá tener una dirección en un rango que no se utiliza, porque este rango no se utiliza dentro de las redes LAN, pero como mínimo, aunque no será enrutable ni podrá salir a internet, pero como mínimo con todos los clientes de la red Windows se podrían ver, aún sin haber servidor de DHCP. Es una solución de conveniencia para que si cae el servidor de DHCP, como mínimo se puedan ver mínimamente los clientes dentro de la red, aunque evidentemente ni tendrán internet ni tendrán nada. Pero podrían intercambiarse archivos entre ellos, ya que estarían todos afectados de la inexistencia de DHCP. A nivel práctico, ¿de qué os sirve eso? A nivel práctico os sirve para que cuando vosotros arranquéis una máquina y no tengáis red y miréis la dirección IP, si os da esa dirección IP, quiere decir que hay problemas con el DHCP. O bien está caído, o bien vosotros si estáis trabajando con una máquina virtual, pues está el DHCP en una VMNet y vosotros estáis en otra, o mil cosas. Pero tenéis que tener presente, si una vez arrancáis una máquina y os da una IP de ese rango, quiere decir que hay problemas con el DHCP. ¿Vale? Bueno, hasta aquí un poquito lo que es básicamente cómo funciona DHCP. Aquí os he puesto algunos recursos, configuración de un Windows Server en DHCP, configuración de un Linux Server en DHCP. Son recursos muy antiguos, que están ahí nada más que a título orientativo, a título anecdótico. Tenéis en mi blog personal, alescastel.wordpress.com, recursos también de cómo se monta un DHCP a nivel genérico en Windows Server, en Linux y en las tecnologías que os hagan falta. Hasta aquí podemos ver lo que es la teoría de DHCP. Esto es lo que espero que lo veáis por vuestra cuenta y si tenéis alguna duda lo comentáramos en clase. En clase os explicaré exactamente qué se requiere hacer, cuál es la práctica hacer y entonces os explicaré un poquitín más cómo funciona y os daré recursos para poder seguir y consultar a la hora de configurar el DHCP. Pues nos vemos el próximo día en clase.